Mercurio. Ya. Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a esperar unos minutitos mientras se van uniendo las otras personas. Hoy día somos muchos. Em, Así que les voy a pedir que a medida que vayan ingresando, vayan apagando sus micrófonos porque si no, no nos vamos a entender, no nos vamos a escuchar. Somos más de 100 personas hoy día, ¿ya? Así que ya saqué la sala de espera, así que si alguien se desconecta, puede volver a ingresar sin ningún problema. Y vamos a comenzar de inmediato con esta horita que tenemos de esta introducción o clase introductoria de la reflexología podal, ¿ya? Algunos tips que les voy a dar, por ejemplo, donde está mi cuadrito, ¿cierto? Ahí los tres puntitos, botón derecho, y a donde aparecen las opciones, que pongan anclar. ¿Para qué? Para que si se abre un micrófono, el zoom no vaya a esa cámara y yo voy a estar mostrando una diapositiva y también en el cuadrito quizás puedo estar haciendo algo con mis manos para que se entienda la idea, ¿ya? Lo otro, para todos los que ingresen, se manda la clase, la grabación, ¿ya? No se manda el PDF, sí, eso es para cuando se realiza el curso, ahí se hace, se manda la grabación y se manda un certificado de participación y también el PDF completo, ¿ya? Hoy día, antes de comenzar, me voy a presentar. Mi nombre es Giovanni Valdivia, soy acupunturista, diplomado en medicina tradicional china y estudiante ahora de quiropraxia. Ya voy en segundo año. ¿Qué más? Algo que les pueda comentar. Cosmetólogo del 2024, así que también hago temas o veo temas que tienen relación con la piel y la mezcla que a mí me gusta mucho desde la visión más de medicina china con la visión de la piel, de la dermocosmética, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay algunos saludos ahí, hay muchos que ya me conocen, para los otros nuevos me presento y vamos a comenzar de inmediato, ¿ya? Voy a silenciarlos a todos, como les decía anteriormente, tengo un poquito de música, la voy a bajar para que no se acople. Y vamos a comenzar después de esta presentación de manera inmediata, ¿ya? Yo les voy a compartir un poquito la pantalla. ¿Hay algún chat? Buenas tardes Giovanni, buenas tardes Lisbeth Herrera, iPhone, buenas tardes. Hola Gisela, a todos buenas tardes, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, como le mencionaba anteriormente, yo les voy a ir mostrando algunas cosas de la diapositiva del curso, ¿ya? Porque de aquí va saliendo la información y lo que vamos a conocer hoy día va a ser un poquito de historia, vamos a ver qué es la reflexología podal, eh, de qué trata más o menos, ¿ya? La reflexología podal, vamos a comenzar, es un microsistema o una somatotopía, al igual que la auriculoterapia, la craniopuntura, la digitopuntura, etcétera, etcétera, en donde en cierta parte del cuerpo, ¿ya? Tenemos un todo, es decir, dentro de algo micro tenemos un universo completo de cosas que nosotros podemos aprender. ¿Y cuál es la idea de la reflexología? Es que a través de la estimulación, por ejemplo, de una zona específica del pie, ya sea con nuestra mano o con alguna herramienta, con un palpador, vamos a estimular una zona específica y en esa zona específica va a generar de cierta manera en el cuerpo una mejoría o una sintomatología. Es decir, eh, de cierta manera es un efecto reflejo, en donde en esta parte pequeña, ¿cierto? Tenemos un todo y podemos
manipular, hacer presión, etcétera, y se va a crear un efecto en el cuerpo. ¿Ya? En los inicios de esta reflexología podal, si bien se le atribuye hoy por hoy a la medicina tradicional china o la medicina clásica, no necesariamente es de origen de esta zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en varias culturas anteriormente se usaba esta técnica y era parecida dentro de las culturas, como por ejemplo en el Egipto, como por ejemplo los persas, los griegos, los romanos y también la cultura china. ¿Ya? Todos estos aportaron de cierta manera a esta reflexología podal que hoy por hoy conocemos, a este mapa un poco más estructural en donde, por ejemplo, para ir adelantándonos, el dedo gordo sería cabeza. ¿Ya? Entonces, desde esa visión, yo podría decir que si el dedo gordo es cabeza, mi cuello estaría, por ejemplo, en la zona más baja del dedo gordo del pie, ¿cierto? Entonces, yo masajeando, por ejemplo, esta zona, estaría masajeando de cierta manera o tratando algún tema que tenga relación con la zona del cuello, ¿cierto? Y por la parte posterior tendríamos la zona cervical, ¿ya? En esta historia o en esta introducción que estamos realizando, se le atribuye a William Fitzgerald la creación o el trabajo más específico, más investigación de lo que conlleva a este mapa de reflexología podal, ¿ya? Hay varios además de él, y vamos a ir pasando algunas diapositivas. Hay varios además de él que también crearon de cierta manera investigaciones para esquematizar este mapa que es el que conocemos hoy por hoy, ¿ya? Acá vamos viendo algunos y también estos postulaban cosas distintas, ¿ya? En estas postulaciones distintas se fue revisando y generando una cuadrícula específica en los pies, ¿ya? Que es básicamente y en el comienzo lo que estamos viendo acá en esta diapositiva, en donde se traza a través de una investigación, obviamente, paréntesis, al igual que el masaje, el concepto inicial fue que se estimulaba una zona con una presión, o en el masaje era con un golpe, y ese golpe o golpeteo o digitopresión, como quieran llamarlo, generaba una estimulación, ¿cierto? Se usaba casi en la parte del dolor antiguamente, ¿ya? Y ahí están todos los inicios de todo lo que conocemos como masaje hoy, masaje contracturante, masaje de Twin, masaje japonés, etcétera. Todos tienen ese mismo origen. Acá, como les decía anteriormente, cierro el paréntesis, la estimulación nos va a crear lo mismo, ¿cierto? Lo mismo como en un origen. Vemos que el masaje se hace palpando o golpeteando una zona y crea un estímulo sedante. Acá es más o menos lo mismo. Y en este patrón se crean unas especies de líneas verticales que nos dan los primeros indicios de esta cuadrícula en el pie. Es decir, que tenemos la planta, la zona plantar, dividida en 5 partes, tanto el pie izquierdo como el derecho, y cada uno va a tener una conexión, si se fijan, una conexión hacia arriba y hasta la cabeza, ¿ya? Entonces, uno de los conceptos o de las formas como se podría tratar la reflexología sin basarse específicamente en el esquema de los órganos, por ejemplo, sería este, ¿ya? Que es, por ejemplo, si yo tengo un dolor, por ejemplo, la zona del pecho pertenecería más o menos a la zona 1, ¿cierto? Según el esquema,
¿Ya? Entonces yo tendría que masajear toda esta línea, que si se fijan, esta es la zona plantar, y tiene la correlación hasta arriba, ¿ya? Y pasa obviamente por la zona del pecho. ¿Ya? Entonces, esta es la primera cartografía que se crea. Fíjense que el dedo gordo también se divide en varias partes. ¿Ya? Entonces, esta es la primera cartografía que se crea en base a la evidencia o los patrones que tenían con los pacientes, ¿ya? En donde se hacía masaje, se masajeaba, se presionaba una zona específica y eso creaba, ¿cierto? El bienestar en toda esa zona del cuerpo. Es más o menos parecido al esquema de los dermatomas, cuando vemos que una especie en el cuerpo, por ejemplo, tiene relación con la vértebra lumbar, dorsal, cervical, es más o menos parecido, ¿ya? Pero esto es más vertical. ¿Ya? Entonces, esta es la primera cartografía que se realiza en donde se va de cierta manera viendo o armando este puzzle en donde la evidencia indica que lo que tenemos en el pie, en la zona plantar, es reflejo a una zona específica, ¿cierto?, del cuerpo. ¿Ya? Esta es una de las primeras esquemas que se aprende y que también se puede trabajar de esa manera. ¿Ya? Posteriormente se va complementando y se van conociendo dónde están los órganos y las vísceras. Para la medicina china, los San y los Fu, ¿ya? Que cada uno también, si lo complementamos, tiene un meridiano o un canal, ¿ya? Que es estos fantomas de acupuntura que vemos siempre, que tienen una especie de línea de metro, digo yo, en donde van a haber líneas verticales y otras líneas que son horizontales. Y hay un cruce, ¿ya? Por ejemplo, ese punto del cruce horizontal con el vertical va a ser un punto de más energía o más chi para, por ejemplo, generar una estimulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recorre como una línea de metro el punto donde se hace la combinación, va a generar, ¿cierto?, más caminos en donde yo puedo fluir. ¿Ya? Entonces, acá después, Marquardt, posterior al de Fitzgerald, crea este mecanismo o esta también revisión en donde dice que si nosotros giramos el pie por la zona interna está más cerca de la línea media, ¿cierto? Entonces se habla de más medial o hacia medial. Y si hablamos de la zona externa, hablamos de lateral o distal. Entonces, si nos vamos más a la zona media o más medial, ¿cierto? Por la parte interna del pie, se complementa con la cartografía de Fitzgerald, indicando que además de estas líneas, nosotros tenemos partes que las iguala con el cuerpo. Es decir, por ejemplo, la zona del pulgar, lo que les decía anteriormente, va a pertenecer, ¿cierto?, a la zona superior del cuerpo, ¿ya? Y se crea este esquema de 3 partes aproximadamente, en donde tenemos una zona superior, tenemos una zona media, o 2 por decirlo, y una zona 3 o zona baja, en donde en esta zona vamos a tener las cervicales en esta zona, vamos a tener las 7 cervicales, las torácicas o dorsales, luego las lumbares, ¿cierto? Y después las sacras, ¿ya? Y esto hasta hoy en el mapa más completo se basa en lo mismo. Entonces vuelvo a mencionar como antes, si yo tuviese un problema o quiero masajear porque tengo una lesión o trabajar a nivel de la estructura ósea, yo más o menos voy a saber que desde esta zona, ¿cierto? Aquí si se fijan están las falanges, ¿cierto?
Ahí estaría la zona cervical. Entonces yo después, como mi dedo va a ser muy grande, también existen distintos palpadores o herramientas, como estos que tengo yo acá, que se ocupan en la medicina china también para hacer digitopuntura, ¿ya? También se ocupan para estimular los meridianos y también se ocupan para la reflexología, además de nuestras manos. ¿Por qué? Porque van a haber zonas que yo voy a necesitar una presión específica, ¿cierto? Como por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, yo si quiero estimular, ¿cierto? La zona cervical, yo voy a ir estimulando cada de estas zonas. Y por ejemplo, si el paciente tuviese una prescripción médica, un examen y aparece, por ejemplo, la lesión a la altura de T1 o T12, que son las vértebras, para los que no lo saben, se componen de la letra inicial más la vértebra. Por ejemplo, del cuello cervical C1 y son 7, C2, C3 hasta las 7. Luego las dorsales aparecen en algunos textos anatómicos o las torácicas, ya que pertenecen a esa parte, también son 12, T1 o D1, D2, T2 y etcétera. Si la persona tuviese como decía anteriormente, una prescripción, yo podría ir más o menos estimulando la zona que creo que pertenece. Pero si el paciente no tiene un diagnóstico, yo voy a estimular de acuerdo de la zona más o menos. Y fíjense qué interesante que la zona con más dolor va a ser automáticamente la zona de la patología o de la inflamación o de la discopatía, etc. Entonces ahí se mezcla la parte o la evidencia de las líneas de estas tres partes y de que efectivamente la reflexología es efectiva, ¿ya? Porque yo voy a encontrar, al igual que en el cuerpo, cuando encuentro puntos gatillos que se llaman en la medicina más convencional, puntos Hashi en la medicina china, voy a encontrar puntos dolorosos. Y ese punto doloroso, además de ser un punto gatillo, podría también deberse a un problema de un órgano, por ejemplo. También vamos a ver después que hay un mapa que también tiene relación con los órganos, que el órgano también podría irradiar de cierta manera un dolor que se localiza. Entonces, por eso la teoría versus la práctica y la evidencia va a decir, siguiendo con el mismo ejemplo, que si yo o el paciente tiene un problema cervical, yo voy a ir palpando la zona, ¿cierto? Y la parte más dolorosa va a ser la que tiene este efecto como espejo, digo yo, que se refleja, ¿cierto?, en el dolor. Lo mismo hacia la zona dorsal, torácica, cervical, lumbar, etcétera. ¿Ya? Y aquí en por ejemplo, vemos también que se va mezclando con las otras cartografías. La primera, por ejemplo, de las líneas, la segunda, que en la zona medial aparece la columna, ¿cierto? Y en base a eso también esta que tiene más o menos relación para comenzar a ubicar los órganos, ¿cierto? Anatómicamente hablando, por ejemplo, el corazón está, ¿cierto?, casi en el centro del pecho, pero más hacia el lado izquierdo. Entonces, en el pie, anatómicamente hablando, como mencioné antes que es una especie de reflejo, va a aparecer en el pie izquierdo, ¿ya? En algunos mapas, obviamente, aparecen dos corazones, ¿cierto? Aparece el mismo órgano y el mismo, hablando del corazón, en el pie derecho también. Y ustedes preguntarán, ¿por qué será? Porque a veces alude a, por ejemplo, uno el corazón como tal y otros como el pericardio, que es esta membrana que tiene estrecha relación con el corazón en donde envuelve este órgano.
¿Ya? Y en esta, por ejemplo, más o menos lo mismo. Se fijan, por ejemplo, si mi corazón está en esta zona, ¿cierto? Pertenecería más o menos, ¿cierto? A la zona 4 o 5. Ahí, ¿cierto? Lo que tengo en la zona del cuadrante del estómago, por ejemplo, los órganos que están en esa zona van a estar más o menos acá. Y así sucesivamente se va creando esta cartografía más completa que hace esta relación de la zona plantar con la parte más anatómica del cuerpo, ¿cierto? También eso nos va a servir para después hacer la ubicación, porque como son varias zonas y después no sé más o menos dónde está la ubicación, yo voy a, ¿cierto? A imaginarme de cierta manera este esquema y voy a decir, ah, perfecto, si quiero tratar una patología que tiene relación con la zona digestiva o urogenital, ¿cierto? Voy a estar trabajando las últimas zonas. Por ende, las manipulaciones o los órganos lo más probable es que estén en las dos zonas últimas. ¿Ya? También, como les hablaba anteriormente, voy a dejar los piecitos por acá, y complementando mucho más este mapa de la reflexología podal, acá no sé si se alcanza a ver, pero vemos otro pie que es un poquito más pequeño, pero estos son los meridianos que están en el pie o los puntos más importantes. Entonces también desde la visión más de la medicina china se habla de que además que el efecto está como un órgano específico, hay puntos que también tienen relaciones, como por ejemplo el punto 1 del canal del riñón que está justo en esta zona, donde está la parte de la depresión, justo ahí casi en medio del pie. Entonces, por ejemplo, si bien el riñón anatómicamente no está en esa zona, si lo trabajo como un mecanismo más desde la visión de la medicina china, presionando esa zona también yo podría ayudar a patologías o sintomatología que tenga relación con los riñones, por ejemplo. ¿Ya? Esto era lo que les mencioné un poquito antes, que no lo voy a leer completo, porque esto lo vemos en detalles después, pero acá están, en el curso lo vemos, pero acá están los órganos Yin, los San, y los órganos Yang, los Fu. Yin y Yang, siempre hay una combinación de interno y externo, ¿cierto? Y acá vemos un esquema básico de los órganos internos y externos. ¿Por qué? Porque estos van a tener una función específica. Y aquí viene lo interesante porque, por ejemplo, el corazón no solamente tiene el poder o el mecanismo de transportar de cierta manera o gobernar la sangre, como podríamos verlo en la medicina más convencional. Acá también fíjense que tiene muchas más funciones y también va a tener una emoción asociada. Entonces, lo interesante de eso es cuando nosotros queremos trabajar a través de una emoción o un patrón más que no sea específicamente del órgano como una patología o una enfermedad. Nosotros también podemos trabajar con ese órgano, con esa presión, pero la manipulación va a ser distinta, ¿ya? Lo que hoy por hoy se conoce como reflexología podal, en donde en todas las zonas de la planta del pie se realiza la misma maniobra, es lo más básico y de la reflexología podal. Porque la maniobra que yo voy a hacer, si es en redondo, si es ara, si es compresión y suelto, si voy desde medial hacia afuera, también va a aportar un efecto distinto a lo que yo quiero lograr. Entonces, hoy por hoy, yo he visto muchas reflexologías podales que solamente es presión y hacer círculo, eso es lo más básico. ¿Ya? Porque dependiendo de lo que yo voy analizando, porque yo lleno una ficha, hago una anamnesis, ¿cierto? Una anamnesis, para los que no lo saben, es una especie de entrevista,
¿ya? Entonces yo voy detectando ciertos patrones y dependiendo de eso yo voy a trabajar, por ejemplo, el corazón, porque, por ejemplo, fíjense qué interesante, alberga la mente. Desde la visión de la medicina china, el corazón tiene relación también con la cabeza, con el pensamiento rumiante, ¿cierto? Entonces, patrones de ansiedad, patrones de que yo me duermo y mi cabeza está a mil y no puedo dormir, tengo insomnio, pero todo es por cabeza, tendríamos que trabajar con el corazón. Y en el pie lo vamos a ubicar, ¿cierto? En el pie izquierdo y vamos a trabajar en el corazón con una maniobra específica. ¿Por qué? No porque hay una patología de corazón, sino que porque las funciones del corazón también son, fíjense que, albergar la mente, ¿ya? Y así vamos a ir conociendo que muchos, por ejemplo el hígado, tiene relación con los tendones. Fíjense qué interesante. Problemas de tendones yo voy a trabajar a través del hígado. No porque quiera sanar de cierta manera el hígado, ¿ya? Si hay una patología, obviamente me va a funcionar. Pero si yo quiero trabajar tendones, también voy a trabajar con hígado. Entonces esta máquina perfecta llamada cuerpo va a entender que la estimulación que yo estoy haciendo con una maniobra, además de generar un proceso quizás de reestructuración del equilibrio de mi hígado, me va a ayudar a controlar o la manifestación o la patología del tendón. ¿Ya? Fíjense que tiene relación con los ojos también. Entonces, una patología que tiene relación con los ojos, también yo voy a trabajar con hígado y con una maniobra específica. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el hígado tiene relación con la ira. Personas que son muy iracundas, ¿ya? Está asociado al hígado. Entonces ahí nosotros podemos trabajar con el hígado. Por ejemplo, el pulmón, cuando hay demasiado miedo, ¿cierto? Tristeza más que nada, pulmón, ¿cierto? El vaso que tiene relación con los músculos, por ejemplo, y así sucesivamente cada uno de los órganos internos que en la medicina tradicional china se le da no solamente el mecanismo de acción que hace como anatómicamente hablando, ¿cierto? O como la visión más de la medicina más convencional, más tradicional. Ya en la medicina china se le dan distintas funciones, ¿ya? Y que esas funciones tienen relación con una emoción, ¿cierto? Un órgano de los sentidos, por ejemplo, la boca, los oídos, los ojos, y así sucesivamente. Este era el pericardio que les mencionaba anteriormente, ¿ya? El estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero llegar a las funciones. Vamos a mostrar un poquito más de... no, esto no. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo para sacar esas rayitas que alguien por error hizo. Me genera toque que esté ahí la pantallita con esas líneas. Ya, lo voy a compartir de nuevo. Ahora está deshabilitada, así que ahora no van a poder rayar. Esto es lo que yo les mencionaba un poco antes, por ejemplo, que cada uno tiene, fíjense, interesantísimo cuando hablamos de los órganos. El órgano no solamente tiene una función, como dije anteriormente, la función anatómica, sino que tiene, por ejemplo, una emoción. Por ejemplo, el riñón tiene la emoción del miedo, ¿cierto? Entonces, patologías o mucho miedo, una de las dos, mucho miedo o miedo excesivo, o vivir con miedo, a la larga, la medicina china indica que podríamos tener afección a los riñones. Y a la inversa, una patología de riñón, como por ejemplo podría ser un cálculo simple, a la larga también va a
tener una predisposición a que el miedo nos invada más en situaciones. ¿Ya? Tiene, por ejemplo, desde la visión más de la fitoterapia, en donde un sabor que tiene una planta nos tonifica, nos genera un proceso bueno para un órgano o nos daña. También desde ahí vienen los sabores, como por ejemplo el picante tiene relación con el pulmón. Y la medicina china dice que el exceso de picante va a dañar el pulmón, pero el consumo de picante de manera moderada lo va a potenciar. Entonces, todo esto se va formando un gran esquema en donde con ese conocimiento después vamos a hacer la reflexología podal. ¿Ya? No solamente, como dije antes, masajeando, presionando una zona específica, sino que es más que eso. Nosotros vamos a buscar y vamos a preguntar sobre la patología, ¿cierto? Haciendo más o menos un camino por donde podría ser. Ah, esta persona la asaltaron hace poco, tiene mucho miedo. Ah, podría ser riñón. Preguntar, por ejemplo, ¿ha tenido patologías de riñón? Quizá la zona del dolor es riñón, ¿cierto? Y fíjense que el más profundo, dice la medicina china, es el riñón, y su acoplado, que estaría más superficial, en la medicina china, no hablando anatómicamente, sería la vejiga. Fíjense que todos tienen un acoplado. El san es el yin, el más profundo interno, y el fu es el yang, la víscera, el que está acoplado o un poco más afuera, por decirlo. Una relación biao-li o interna y externa que dice la medicina china. Entonces también en eso, ¿para qué menciono esto? Podemos trabajar con el acoplado. Y generalmente, si yo quisiera trabajar una patología de tendones, voy a trabajar con el san o con el fu que tiene relación con los tendones. Fíjense que los vasos, el corazón, los músculos, el vaso, los vasos sanguíneos, los músculos, los tendones, la piel y los huesos. Temas de rinitis, alergias estacionarias, dermatitis, todo lo que tiene que ver con la piel tiene que ver con el pulmón en esta relación que hace la medicina china. Entonces, ¿en qué voy a trabajar? Pulmón. Y su acoplado sería el intestino grueso, ¿cierto? Y para tonificar esa patología, por ejemplo, una rinitis, etcétera, voy a mencionarle al paciente que coma algo que sea picante. Y cuando se habla del sabor, es la etiología. Por ejemplo, tenemos uno que es el dulce. No hablo de comerme un chocolate para el vaso, sino que es la etiología, elementos. Como decía anteriormente, la fitoterapia, la alimentación, la dietoterapia china hablan de que la etiología de un elemento, de un alimento, perdón, de una planta, es más o menos dulce. El origen, ¿cierto? No un dulce, básicamente hablando. Entonces me voy a encontrar con verduras, por ejemplo, o plantas que tienen una etiología dulce, como por ejemplo la canela. Es entre picante y dulce. Ahí hay un tropismo combinado. Entonces, la canela, por ejemplo, me serviría para tonificar todo mi vaso y tonificar mis pulmones, por ejemplo. ¿Ya? Consumir canela en una infusión, en un té. Y el exceso, si como mucho picante y mucho dulce, va a de cierta manera no equilibrar, no va a potenciar el órgano, sino que lo va a poner en un exceso. Como por ejemplo, el exceso de ácido va a desequilibrar mi hígado. El exceso de salado, y me hace relación mucha sal, mucho sodio, riñón, vejiga, cálculos. Entonces, de esa manera vamos conociendo y se va haciendo todo esto para después sencillamente ustedes pueden decir, vamos a trabajar haciendo una presión
ya vamos a trabajar haciendo una presión, pero el efecto que se va creando en el cuerpo es muy amplio, ¿ya? Por eso les comentaba anteriormente que no solamente es una presión, ¿ya? Eh, Vamos a ver algunas de las manipulaciones, ¿cierto? Acá, obviamente, antes de hacer cualquier tratamiento, hay que hacer una previa o un precalentamiento para nosotros mismos, no para el paciente. ¿Por qué? Porque al trabajar con las manos, ¿cierto? Las personas que hacen masajes constantes, etcétera, vamos a tener lesiones o podríamos, ¿ya? Entonces también vamos a conocer que hay eh, ejercicios de calentamiento para nosotros antes de, ¿cierto?, de generar esta reflexología podal, ¿ya? Y son aquí algunos de los que vemos en el curso, ¿ya? Que son algunos básicos de rotación, de extensión, ¿cierto? De los extensores y los flexores. Y luego de eso, recién nosotros pasamos a conocer lo que son, lo que es el masaje preparatorio, ¿cierto? Eh, Calentar, se habla de calentar el pie, se va trabajando el paciente generalmente en la camilla y se va trabajando un pie y el otro se mantiene tapado, ¿ya? También vamos a aprender en el curso cuáles son los materiales que utilizamos y ahí están estos que yo les mencioné, los aceites que utilizamos. A mí me gusta un aceite rubefaciente de Artemisa que a la fricción genera calor y es el mismo que yo ocupo en las ventosas, en la espalda, ya sean de succión o de fuego, con el masaje tuina, cuando hago masaje deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el calor siempre va a generar esta sensación de bienestar. Pero también va a depender con un principio específico, porque si hay una inflamación y un pie muy rojo, por ejemplo, yo no voy a aplicar más calor. Entonces ahí sería trabajar fuego con fuego, calor con calor. Entonces ahí mi aceite tendría que ser de etiología a base de plantas, puede ser fría, como por ejemplo el eucaliptus, la menta, la hierbabuena, que son plantas que tienen más etiología fría, como cuando yo me aplico, por ejemplo, un poco de alcohol y me soplo, siento que penetra, ¿cierto? Acá voy a buscar lo mismo. Si son pies fríos, voy a trabajar con más calor. El aceite va a ser más calor. Mi manipulación va a ser más rápida para generar esa fricción. Si el pie es más caliente y está enrojecido, ¿cierto? Mi aceite va a ser frío para bajar esa inflamación, ¿cierto? Y mi maniobra no va a ser tan de fricción, sino que va a ser más lenta, ¿ya? Y ahí, paréntesis, el mismo principio que se ocupa en la medicina más clásica o medicina más convencional, alópata, cuando voy al kinesiólogo y el kinesiólogo me pone frío por una inflamación, ese principio específico existía hace miles de años en la medicina china. Desde ahí viene lo que les estoy explicando, como la fricción, la aplicación de calor, la moxibustión, las compresas calientes, ¿ya? Es algo que adopta la medicina más convencional, que es más nueva, obviamente, que la medicina milenaria, ¿ya? Ese principio de regular yin y yang, como se conoce en la medicina, frío con calor o a la inversa, tiene relación con los principios de la medicina china, más que con la medicina más convencional, ¿ya? Hay frío, hay inflamación, perdón, hay enrojecimiento, hago compresas frío. Hay poca tonificación muscular o un músculo fatigado, débil, yo pongo calor, ¿cierto? Y lo mismo, oh, me paro, tengo un dolor en la espalda, me paro y cuando despierto y me empiezo a mover, se empieza a pasar mi dolor. Ah, es un dolor
de etiología fría. Porque cuando yo estoy inerte, ¿cierto? Sin movilidad, me duele. Pero cuando yo me muevo, ¿qué se genera? Un proceso de, ¿cierto? El músculo va haciendo fuerza, va haciendo ejercicio, por decirlo, calor. Entonces frío se contrarresta con calor. Y a la inversa, lo mismo. Eso, principios de la medicina china. Aquí hay algunas, como mencionaba anteriormente, que son varias y se van haciendo las manipulaciones dependiendo de lo que quiero lograr. ¿Ya? Por eso les mencionaba anteriormente que lo más básico cuando se hace reflexología podal es hacer un puro movimiento en todo el pie, y eso no es reflexología podal. ¿Ya? Eso es algo básico, se aleja de la metodología correcta, porque cada manipulación va a tener un nombre diferente, obviamente, y va a tener un efecto diferente. Antiinflamatorio, ¿cierto? Por ejemplo, descongestionante, descompresivo, etcétera, etcétera. Y esa maniobra yo la voy a hacer después en la zona plantar que quiero. ¿Para qué? Para lograr con la zona específicamente, con sus funciones y más con mi maniobra, yo voy a potenciar que ese órgano, ¿cierto?, reequilibre, por ejemplo, las funciones que tiene. Ahí estamos haciendo, ¿cierto?, más una reflexología podal más clínica, con un efecto terapéutico, más que solamente hacer una especie de masaje o unos pases en los pies, ¿ya? Podemos empezar de esa forma, sí, aprendemos que el roce suave es en un comienzo, y después obviamente vamos haciendo y las zonas que queremos lograr, y con una manipulación específica, ya como estas que estoy mostrando acá. Y cada una también nos va a servir, como dije antes, para, son varias, para ir conociendo qué es lo que queremos lograr. Se los voy a mostrar ahora, como por ejemplo, acá tenemos. Entonces, fíjense que son las mismas que vimos recién en una foto, pero acá está en un esquema hacia abajo. Entonces tiene el mismo nombre y más o menos cómo se hace, pero la imagen anterior es más clara. Entonces, con acá, por ejemplo, la fricción pulgar deslizante en el dorso del pie va a ayudar con las articulaciones. Dice que desentumece las articulaciones, esa sensación de frío interno, como que se habla como me duele el hueso o siento frío en el hueso, comillas, sería esta. Por ejemplo, esta remoción pulgar sirve como masaje de drenaje linfático, es descongestiva, ¿cierto? Esta, por ejemplo, va a movilizar la musculatura. Entonces, el amasamiento pulgar yo lo voy a hacer, por ejemplo, en la zona de la columna, porque mi análisis que hice con el paciente y su motivo de consulta, yo podría de cierta manera pensar que hay una contractura muscular a nivel lumbar, y eso es lo que yo quiero tratar. Entonces, en base a mi maniobra que voy a hacer específicamente porque tiene este mecanismo, lo voy a hacer en la zona que tiene el problema, o que es, como dije anteriormente, reflejo como un espejo a la zona del cuerpo, como se veía, por ejemplo, en la zona en la cartografía anterior. ¿Se fijan? Y de esa manera yo voy trabajando la reflexología podal, que cada una maniobra, dorsiflexión, la fricción dígito palmotenar, el amasamiento nudillar, el amasamiento pulgar, cada una va a tener
un efecto que van aquí al medio distinto. Entonces, lo más acertado, podría yo hacer solamente masaje, perfecto, pero va a tener más eficacia cuando yo hago la maniobra específica para o en la zona correcta, cuando yo hago diagnóstico. ¿Ya? Si bien vemos un patrón con muchos partes, solamente masajear, como decía anteriormente, desde mi visión, eso no es reflexología podal, es lo más básico. ¿Por qué? Porque no todo el cuerpo funciona de la misma manera. No en todas las zonas voy a querer, por ejemplo, relajar la musculatura, ¿cierto? Por ejemplo, relajar la musculatura y estoy trabajando con cabeza. Sí, tenemos musculatura en la cabeza, sí, pero a lo mejor no es mi principio terapéutico o lo que yo quiero trabajar. Entonces, a lo mejor si hago esta en todos la zona plantar, no voy a tener el efecto tan deseado como el que busco. Y ahí va a suceder que mi paciente quizás no vuelva. ¿Por qué? Porque mi técnica o mi maniobra no fue la más exacta. No producí el efecto que esperaba. Tampoco es magia, hay que decirlo desde ya. Pero cuando yo hago la maniobra indicada en la zona indicada, voy a tener más efecto, ¿cierto? Les quiero mostrar también el mapita de la reflexología podal, que pareciera que no se aprende nunca, pero sí se aprende. Lo voy a buscar, ¿cierto? Conocemos un poco también de anatomía porque tenemos que saber qué hay en el pie, ¿ya? Algo básico es conocer un poco de anatomía. A nivel básico se enseña también en este gran curso. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van a llegar con una patología quizás de estructura ósea, espolón calcáneo, fascitis plantar, y más o menos tenemos que saber, siempre demostrar que sabemos más que el paciente. Hay pacientes que son expertos en sus patologías y han googleado y se saben todo lo que pasa o lo que les mencionó el médico. Entonces van a llegar y nos van a decir, quiero que me masajee el tendón, ¿cierto? Porque tengo una patología en la zona calcánea, así que quiero que me masajee ahí donde está el tendón de Aquiles, por ejemplo. Y yo, no, tengo que saber más o menos cómo moverme, cómo abordarlo. Entonces también vamos a aprender un poco de anatomía. ¿Qué hay en el pie, cierto? No es solamente un masaje, es todo un trabajo que tenemos que hacer para hacer una buena técnica de la reflexología podal. ¿Ya? Les quería mostrar, como les dije antes, las zonas. Acá vemos, claro, también patología, lo que les estaba mencionando. Espolón calcáneo, etcétera, etcétera. Pero quiero mostrarles las zonas. Aquí vamos a ver algunas, por ejemplo. ¿Cierto? A nivel de estructura ósea, ya sabemos, fíjense en qué interesante. Si damos vuelta el pie en esta zona, vamos a tener lo mismo que vemos acá. Si se fijan, esto está más tomado en la zona plantar, pero específicamente estaría aquí, ¿cierto? En la zona media, ¿ya? Pero ahí tenemos, por ejemplo, las otras articulaciones, articulación del hombro, articulación del codo, la cadera donde está, ¿cierto? En la parte dorsal, zona plantar, zona dorsal, o la parte de abajo, podrían decir, y la parte de arriba. También tenemos partes que tienen relación con este microsistema. ¿Ya? Ahí vamos viendo más o menos lo mismo. Y acá vemos el mapa específico de la reflexología podal, en donde tenemos los órganos, ¿ya? Las glándulas, ¿cierto? El pulmón, el maestro corazón o pericardio,
¿ya? Maestro corazón se le dice en la medicina china, el vaso, el intestino grueso, el nervio ciático, ¿cierto? El sistema pélvico, la vejiga. Entonces, esto que parece imposible de aprendérselo, ¿cómo lo aprendemos? De una manera fácil, porque vamos imaginándonos. Voy a tomar un poquito de té. Vamos imaginándonos el cuerpo. La primera cartografía que vemos, perdón, acá sería cabeza, ¿cierto? Porque si daba vuelta el pie, zona medial, se dividía en tres, cabeza, desde por ejemplo acá hacia arriba, después estaba la zona media, y después estaba la zona baja. Perfecto. Entonces de esa manera me voy memorizando las zonas. Este también después se les entrega en un PDF en donde lo pueden imprimir y lo pueden colgar. ¿Por qué? Porque es apoyo visual, un torpedo, ¿ya? Porque si no recuerdo una zona, yo no voy a ir a un texto, a una diapositiva con el paciente ahí, para que es poco profesional. O el paciente va a decir, no sabe. Entonces yo tengo la imagen, ¿cierto? Y no recuerdo, por ejemplo, dónde está o qué masajear, miro la imagen, ¿cierto? O también podría ser tener estos modelos anatómicos, ¿cierto? Estos fantomas de pies que tienen los órganos, ¿ya? ¿Hay variaciones en esto? Sí, hay variaciones, ¿ya? Pero para tenerlos como algo, un modelo a priori, están bastante buenos. Yo prefiero tener este impreso, ¿ya? Y ahí vamos a conocer, claro, varias zonas que tenemos en la reflexología podal, por la parte dorsal y por la parte plantar, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente, vamos haciendo una presión, ¿cierto? Con una manipulación específica que vamos a ir aprendiendo. Y esa estimulación tiene un sentido específico. Yo la voy a escoger porque descongestiona, porque tiene relación con los músculos, porque es me va a ayudar a la tonificación, seda, etcétera. Y también, como mencionaba anteriormente, en las zonas que donde yo voy a trabajar, ¿cierto? ¿Qué zona voy a trabajar? Voy a trabajar en el corazón, porque ya sé, el profesor dijo, o Giovanni dijo, como quieran llamarme, que tiene relación con la cabeza, con la mente, ¿cierto? Y además, por ejemplo, ahí haciendo algo muy sencillo, pie izquierdo voy a trabajar, ¿cierto? En corazón, y además ya sé que como la medicina china dice que tiene relación con la cabeza, voy a trabajar en el dedo gordo. O en la zona, algunos textos clásicos hablan que todas las partes de arriba de estos dedos también pertenecen a la cabeza, ¿ya? Desde ahí viene que cuando hay efectos o patrones que sean ansiosos o que tengan que ver con la cabeza, como un pensamiento rumiante, por ejemplo, se hace masaje en la cabeza. Ahí está la conexión, ¿cierto? Masaje en la cabeza, masaje en la nuca, en todo lo que es cabeza siempre va a tener una relación a sedar, a bajar, por ejemplo, ese pensamiento rumiante. Y si me toca un paciente de esa manera, voy a trabajar en la cabeza, a través del corazón, porque el corazón albergaba la mente, pero además voy a trabajar en la cabeza. Entonces ahí estoy haciendo dos cosas y con la maniobra específica tres. Y ahí estoy recién haciendo reflexología podal, real o correcta, más bien dicho, ¿cierto? Porque escojo la zona interna que tiene relación, escojo la zona, por decirlo, superficial, ¿cierto? Y escojo la maniobra
correcta o adecuada para trabajar ese patrón, ¿ya? O esa enfermedad para la medicina más convencional y para la medicina china un síndrome o un conjunto de características que genera una enfermedad. En la medicina china no hay enfermedad como tal, sino que hay un conjunto de características. Cara roja, por ejemplo, voy a inventar algo, cara roja, pómulo rojo, ¿cierto? Persona un poco iracunda. Todos esos patrones que yo voy haciendo en el diagnóstico van a ser quizás para la medicina más convencional presión alta, por ejemplo, ¿cierto? Porque el cuerpo se va a ir manifestando de cierta manera con ese conjunto de características. Síndrome para la medicina china, ¿ya? ¿Qué más les voy a mostrar? Ya estamos en el horario, nos faltan algunos minutitos, estamos, pero les voy a mostrar algo más. Miren, les quería mostrar que se va aprendiendo por sistemas. Fíjense que también el sistema nervioso, por ejemplo, la ubicación, ¿cierto? Entonces vamos viendo dónde está el plexo solar, la cabeza en general, ya lo dijimos, el 1, ¿cierto? Los senos frontales, el 2, fíjense ahí, la 100, el tronco cerebral, la nuca, etcétera, etcétera. Y de esta manera vamos aprendiendo la ubicación por sistemas. Es más fácil que tratar de aprendérselo de manera fotográfica, no se puede. Entonces la manera más fácil es aprendiéndolo de haciendo con mucha imaginación, como decía antes, haciendo esta analogía que el pie, ¿cierto? Se va dividiendo en tres partes y cada parte va teniendo relación con cada parte del cuerpo. Entonces, obviamente, en la zona 2 del cuerpo, el órgano o lo que quiero ubicar va a estar en la zona 2 del cuerpo, ¿ya? En términos generales. ¿Hay algunos que no cumplen esa regla? Sí, hay algunas zonas que no cumplen esa regla, ya cuando vamos más profundo, ¿ya? Ahí está, corazón y circulación, ¿dónde está? En la zona del corazón, en el pie izquierdo, ¿cierto? Aparato, hay un micrófono encendido, si es que lo pueden apagar, por favor. Eh, y así sucesivamente vamos trabajando en todo lo que es esta reflexología podal, aprendiendo de las zonas, de dónde está cada una, ¿cierto? Y cómo van generando esta especie de mapa. Hay un micrófono encendido, lo voy a apagar, denme un minuto. Tengo que, tengo que buscarlo. Denme un minuto. Es que si no, no me van a escuchar. Somos muchos, entonces lo estoy buscando. Paciencia. Pero claro, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Ya. Ahí están todos apagados nuevamente. Si no, no nos vamos a entender. Ya, ahí lo apagué. La idea es que nos entendamos. Voy a compartir pantalla nuevamente para irles mostrando, bueno, esto que les estaba mostrando, ¿cierto? Cómo se va aprendiendo, porque es imposible aprendérselo así cada ubicación. Entonces lo vamos aprendiendo por sistemas, por ubicación, en base a los principios, a las primeras cartografías desde ahí, al igual que como se aprende la reflexología podal, ¿cierto? Para los que no conocen, es un feto al revés, entonces todo lo de el lóbulo va a ser cabeza, cervical y así hacia arriba. Se va aprendiendo de esa manera, que es más fácil, ¿ya? Ahora vamos a dar un espacio para las preguntas y ahí voy a contestar todo lo que ustedes quieran, ¿ya?
¿Qué más interesante les podría mostrar? Bueno, les he mostrado varias cosas ya. Eh, el masaje, o sea, cómo se hace un, un procedimiento. Se los voy a mostrar. Eh, Sigue compartiendo. ¿Cierto? Acá está por los pasos. ¿Cierto? Primero realizamos nuestro automasaje con las maniobras que aprendemos. Después frotamos las manos, ¿cierto? Podemos utilizar guantes o no podemos utilizar guantes. Yo, desde mi visión y desde mi experiencia, guantes siempre. ¿Ya? Algunas personas no utilizan guantes, yo utilizo guantes. ¿Ya? También podríamos utilizar guantes solamente para hacer la inspección y posterior no utilizamos guantes, es decir, nosotros hacemos una revisión con guantes, ¿cierto? Por dentro de los pies, vemos si hay lesiones, si hay enrojecimientos, etcétera, etcétera, y hacemos una limpieza. Generalmente, malamente, las hacen a veces con alcohol. No se hace con alcohol. Se hace con clorexidina al 2%, que es eh, un, eh, un desinfectante, por decirlo, específico para piel, para heridas, para piel, para la cara. Cuando se hacen procesos más invasivos en la cara, como la mesoterapia, por ejemplo, que se inyectan un cóctel de vitaminas, también se hace una limpieza. Y en el pie lo mismo. Entonces hacemos esa limpieza con nuestros guantes, miramos que no haya ninguna lesión y después, si nos acomoda, después de esa revisión, podemos hacer el masaje sin guantes, dependiendo como nosotros queramos hacerlo. Yo lo hago con guantes desde el principio al final, ¿ya? Algunos dicen, no, es que no se siente el efecto, no siente la piel, pero el efecto de la presión o la estimulación, si se hace bien, se va a sentir igual, ¿ya? Entonces acá seguíamos con el paso 3, por ejemplo, colocar los guantes, mantenemos el paso 4, los pies del paciente tapados, como les mencionaba anteriormente, y se va trabajando un pie y el otro pie. Es decir, uno lo tapamos, lo mantenemos tapado con una de estas toallas más pequeñas, ¿cierto? Y trabajamos en el otro. Terminamos y hacemos lo mismo, vamos trabajando de manera simultánea. Descubrimos el pie derecho y realizamos la limpieza del pie, lo que había mencionado. Hacemos una rotación. Primero empezamos haciendo una rotación 3 veces hacia un lado, 3 veces hacia el otro. Flexionamos el pie del paciente, no con fuerza, sino que sin sobrepasar ese nivel anatómico del paciente. Eso quiere decir sin querer llegar hasta donde no se puede, ¿cierto? Entonces hacemos una dorsiflexión y una flexión del pie, ¿cierto? Y ahí dejamos por ejemplo, el pie tapado y hacemos lo mismo con el otro, ¿cierto? El paciente está hacia allá, esta es la camilla y yo estoy sentado, ¿cierto? Y ahí 3 veces hacia el lado izquierdo, 3 veces hacia el lado derecho, la dorsiflexión, la flexión y tapamos y volvemos con el otro pie y ahí vamos a empezar a hacer recién los movimientos, ¿cierto? En algunos pacientes puedo hacer un tirón suave, en otros no. Va a depender de si es más senil, si es que tiene alguna patología, si es que tiene problemas a la cadera, no voy a hacer un tirón. Ahora el tirón es suave. ¿Y hay que se busca? Se busca soltar la pierna, soltar, ¿cierto? La zona de la cadera. Y empezamos con movimientos básicos, que es en la zona del plexo solar, justo en medio del pie, ¿cierto? Ahí vamos con movimientos de empuje, de rotación, de izquierda a derecha. Empezamos con movimientos básicos. Acá estamos recién haciendo la previa del masaje, ¿cierto? El precalentamiento. No vamos de inmediato y nos metemos a la zona, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que ir generando esa confianza con el cliente o paciente, como quieran llamarlo. Hay que revisar,
los deditos, las zonas, si es que tiene algún hongo, si es que tiene alguna lesión. Por eso es tan importante guantecitos, ¿ya? Porque podría tener una lesión que el paciente no sabe y yo tampoco sé qué es, ¿cierto? Y podría ser contagiosa. Y si yo estoy sin guantes, y si yo no hago una asepsia correcta, el pie está en un zapato, en una especie de efecto invernadero, 8 horas, 9 horas, más quizás a veces. Entonces todo eso tiende a generar también una predisposición a alguna patología o a algún hongo. Entonces por eso guantecitos siempre. Luego de eso, más o menos vamos haciendo las rotaciones, ¿cierto? De izquierda a derecha y vamos escogiendo según nuestro diagnóstico una o dos o tres maniobras básicas de las que vamos aprendiendo. Y ahí vamos haciendo recién las maniobras en el pie. Luego que terminamos un pie, tapamos, vamos al otro y después hacemos lo mismo. Cuando ya terminamos los dos pies, ahí recién es un ciclo. Es decir, podrían ser dos ciclos o tres. ¿Ya? Un pie, tapo, destapo el otro, ¿cierto? Y así voy. Y de ahí obviamente termino de nuevo con unos roces superficiales, suave. También puedo generar este hacia el lado izquierdo, rotación, ¿cierto? Hacia el lado derecho, para ir finalizando el masaje. Y aquí hay unos tips, por ejemplo, de los masajes como más estructurados. Si bien lo hacemos dependiendo del diagnóstico, también hay patrones a seguir o pasos a seguir. Paso uno, haz esto, y también por algunas patologías. Dolor de rodilla, voy a hacer esto. Dolor de hombro, voy a hacer esto. ¿Ya? AR es apretar y rotar. Y ARA es apretar, rotar y avanzar. Presión, ¿cierto? Apretar, rotar y avanzo. O se hace con el dedo pulgar, ¿cierto? Presión, roto, avanzo. Como una cuncuna, dicen algunos, ¿cierto? Que esas son las maniobras más básicas que se ocupan generalmente para hacer toda la reflexología podal, pero ya sabemos que es más que eso. Voy a dejar de compartir pantalla. Les voy a mostrar. Bueno, yo creo que muchos las han visto ya, pero les voy a mostrar las láminas del cursito para que tengan la información de lo que vamos a ver, de los días, y después voy a abrir el micrófono para contestar las preguntas que tengan del curso que se inicia la otra semana, me parece. Denme un minuto, vamos a compartir pantalla. Esto es lo último que les voy a compartir, que esto ya tiene relación, como les decía antes, con el curso. Aquí está todo el contenido de lo que revisamos, que es bastante extenso, como la introducción, qué es, los orígenes, los fundamentos. Voy a apagar un poquito esto porque me dio frío. El primer contacto, yo les mando también una ficha para tener con sus pacientes, para llenar una ficha tipo, las zonas de proyección, los sistemas, los protocolos iniciales, el masaje preparatorio, las manipulaciones, etcétera. Y lo otro que les quería mostrar es las clases. Estas son las clases, el detalle de las clases. Empezamos el 14 de enero, siempre en este mismo horario. Si es que alguien no puede asistir a esa clase, la clase queda grabada, se manda a sus correos, como también esta grabación la van a tener. Se manda un link, entonces ustedes ingresan a WeTransfer y pueden descargarla, ¿ya? Y ahí la pueden tener para siempre, no se borra, ¿ya? Se entrega un PDF, como les decía anteriormente, y después de finalizar el curso se entrega un certificado de participación. Acá están las fechas, son todas de 19 a 21 horas, son 2 horitas, ¿ya? Son más que hoy. Y eso sería efectos de
Curso. Voy a dejar de compartir pantalla. Si es que tienen alguna preguntita. ¿Alguien había levantado la mano hace un rato? Paula Cordero. Hola Giovanni, te quería hacer una consulta. Cuéntame. ¿El curso es práctico, teórico? O sea, me refiero a que independiente de que veamos la historia y de dónde viene todo lo que es la reflexología podal y ver las partes que componen el pie, etcétera, Ujú. también vamos a ver en forma práctica cómo se realiza. Mediante video, sí. Ay, No presencial, pero mediante video, sí. Pero sí se ven videos cuando ya vamos en las últimas clases, porque primero hay que ver como todas las maniobras y ahí yo muestro unos videos míos, que yo haciendo el masaje y viendo cómo se hace la técnica específicamente en el pie. Entonces esa sería ya la te lo parte busco en quizás, video. claro, quizás más práctica. Sí, porque anteriormente teníamos mitad y mitad, pero a las clases presenciales no llegaban mucho los alumnos, así que No, sí, sí, no, sí, te entiendo. Y para uno que está lejos es mejor que sea así, pero sí, me sí, refería a además poder que, entender claro, y claro, entender en el fondo cómo se realiza, porque a sí, veces con los dibujos solamente uno es no difícil, es claro, no, difícil. sí, sí, De después tus videos en otros cursos. Así que vamos sí, viendo bueno, videos y ahí en los videos se va saliendo más las dudas de cómo se realiza la técnica. Yo igual siempre voy mostrando con los pies, pero claro, después vemos videos de cómo esa sería como la práctica, ¿ya? Y como tú dices, como tenemos alumnos de todas partes de Chile y de otras partes también, como tenemos alumnos de Argentina, hemos tenido de España, etcétera, entonces, sí, yo vivo en Estados Unidos y en Chile, y los cursos los súper, veo de ambas partes. Sí, súper. por eso que me complica, digamos, que sean presenciales, pero No, no, sí, acá es todo, todo online. lo adaptamos, claro, y las El curso es prácticas muy bueno. son, sí, las Sí, prácticas son así por video. me parece, súper bien. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, Paula. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Voy a ir leyendo las preguntitas por mientras que tenemos en el chat. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, lo escucho. Voy leyendo. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ahí Alejandra compartió las piezas que vimos recién. ¿Se entrega certificado? Preguntan. Sí, se entrega un certificado. Se manda un manual, cuando hacemos el curso se manda un manual. Ahora no mandamos, no se manda manual en esta clase. Pero la clase sí la tienen para poder volver a verla las veces que estimen conveniente. Esa se manda a su mail, al mail que se inscribieron. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Me preguntaron cuánto costaba el curso. Ahí está la información. Son 40.000 pesos. Un curso profesional a ese precio, imposible. ¿Qué más barato que eso? ¿Qué más? ¿Alguna preguntita, no? Hola, ¿Hay se un nivel pasaron de más. avanzado, no, profe, de este curso? ¿Hay otro nivel después de este? Después de este hay un nivel más avanzado, claro, donde vemos otras técnicas y vemos ya ahí es para expertos en reflexología podal porque vemos también otros esquemas por ejemplo, de la zona plantar, pero de la visión más coreana, que no es la misma que la de la medicina china. ¿Qué más? Se pasaron demasiado rápidas las diapositivas, dice un usuario. Lamentablemente teníamos una horita y teníamos que intentar ahí entregar toda la información, pero como decía antes, pueden tener la grabación, se envía sus mails, ahí pueden volver a verla y le ponen pausa a la, Y a la, ahí Ana Ponte, muy buena idea, profe. a la La que se regala diapositiva. la grabación. Claro, ya la diapositiva y ahí le pueden hacer un screenshot también si quieren, ¿ya? Pero después en el curso ahí ya se manda, en cada clase vamos viendo, por ejemplo, no sé, 30 diapositivas y se va mandando cada clase el material que vamos viendo junto con la grabación. Al finalizar se manda el PDF completo que tiene aproximadamente, no sé, 120 páginas eh, y siempre yo voy actualizando. Así que algunos
me podrán decir que yo ya lo hice el curso, ningún curso yo lo hago igual a otro. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces siento que no son tan importantes y que me faltaron otras y siempre voy dándole una nueva visión al curso, intentando generar mayor información, más profesional y eso. La reflexología podal tiene contraindicaciones, preguntan. Sí, tiene alguna contraindicación, como por ejemplo las tipos, si hay una fractura, obviamente, si hay una lesión específica, si hay una herida abierta, no trabajamos, no hacemos reflexología podal, ni movilizamos el pie. Para las embarazadas tampoco se realiza, para las personas que tienen alguna patología de cáncer, por ejemplo, y están en un proceso de su terapia, radiofrecuencia, quimioterapia, tampoco intentamos trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque a nivel energético movemos varias cosas en el cuerpo y podemos quizás mover algo que el cuerpo tiene específicamente en esa zona por un efecto. Es decir, voy a poner un caso, no sé, tenemos cáncer al estómago y todo nuestro sistema inmune, de cierta manera, para describirlo un poco, está trabajando en esa zona, ¿cierto? Y con estas técnicas nosotros movemos todo eso, ¿cierto? Porque se busca un equilibrio desde la punta del pie hasta la cabeza. Entonces, siguiendo con el ejemplo, todo eso que está trabajando ahí, nosotros lo vamos a correr para un lado y va a quedar de cierta manera desprotegido. Entonces podría ser perjudicial. Además, no hay tanta evidencia científica que avale que podría ser más beneficioso en ese momento, salvo que el médico tratante para esas patologías lo haya mencionado, ahí bajo ese resguardo lo podemos hacer. Eh, Voy al tiro con las manitos que están levantadas, voy a tratar de contestar los mensajes que están acá. Se realiza siempre, se empieza siempre con el pie derecho. Sí, yo lo enseño como dice el texto específicamente, pero después yo les voy dando otros tips. Siempre se dice que es el pie derecho, ¿cierto? Pero también voy trabajando de manera bilateral, al igual que la auriculoterapia o las otras ramas de la medicina china tiene un efecto o una relación. ¿Por qué? A veces se dice que el pie derecho o el derecho es para el hombre y el izquierdo es para la mujer. ¿Cierto? Cuando se trabaja a veces con otros microsistemas y siempre vamos a trabajar bilateral, entonces si bien se empieza con el pie derecho, yo podría trabajar, si es mujer, con el pie izquierdo comenzar. Va a depender de mi experiencia, de mi visión, porque podría ser que trabajando siempre por el pie derecho me da un muy buen resultado, pero podría aplicar otro criterio que podría ser el pie izquierdo para lo femenino y el pie derecho para lo masculino, y ese patrón me convence versus el efecto que voy creando, me quedo de esa manera, ¿cierto? Porque si lo piensan, siempre vamos a trabajar de manera bilateral, entonces independientemente que empecemos con un pie o con el otro, el masaje es simultáneo, es bilateral, entonces el ciclo cuando se acaba, siempre van a estar las mismas maniobras, las mismas veces en el pie izquierdo, las mismas maniobras, las mismas veces en el pie derecho. Entonces ahí, desde esa visión y bajo mi experiencia, pasaría un poco a segundo plano, siempre comenzar con el pie derecho. Ya el desinfectante se llama clorhexidina al 2%. Al terminar el curso se da un certificado, sí, ya lo mencionamos. Hola Giovanni, el curso de podología, de reflexología podal, ¿tiene niveles? Sí, este es el nivel en donde aprenden todo y después tenemos un nivel más avanzado que ese ya es más experto, pero hay que sí o sí conocer esto, porque ya en el otro ya no hablamos de lo más básico, se entiende porque que ya se sabe.
Entonces, ese es más avanzado. Se da un certificado, ya lo dijimos. La presión va a depender. Hay zonas que son que se puede hacer más presión, hay otras que se puede hacer menos presión. Si la persona es senil, si es más joven, si la persona viene con un pie inflamado, si la persona tiene un juanete, si la persona tiene una lesión, todo va a depender y lo vamos aprendiendo. Lo que sí, el movimiento y la presión siempre tiene que ser idéntica en los dos pies y el masaje, al igual que los otros masajes, es rítmico, ¿cierto? Siempre, si yo empiezo rápido, se va haciendo la maniobra rápida y se sigue con esa misma secuencia, salvo en el inicio y al final. Obviamente que ahí siempre se empieza, como yo digo, en una línea parejo, parejo, hay una fluctuación, ¿cierto? Y después se termina parejo. Siempre es así. ¿Qué más? Estoy tratando de leer las preguntas. Ya mencionaron las clases, los valores, etcétera. Profesor, así como se usa aceites para equilibrar la temperatura, por ejemplo, ¿se puede estimular el pulmón con algo salado, por ejemplo, sal de mar o algo picante como para el pulmón? Sí, eso también yo hablo un poquito de eso, pero eso tiene más que ver con la dietoterapia, con la parte más de la alimentación de la medicina china, o si nos vamos a las plantas con la fitoterapia. ¿Ya? Y ahí se habla más de la etiología, de los sabores y de que cada san y fu tiene un sabor asociado, en donde lo que decía anteriormente, que si yo como de manera moderada voy a estimular ese órgano que podría estar deficiente, pero si hay un exceso, yo me voy al otro extremo. Ya hablamos un poquito de eso, pero no profundizamos mucho y es para que tengan un conocimiento, para que ustedes también lo puedan de cierta manera como prescribir, ¿no? Para cuando nosotros vamos haciendo diagnóstico. Mientras mejor sea el diagnóstico, mejor va a ser nuestra reflexología podal y más efectiva va a ser. Por eso les mencionaba que solamente hacer dos maniobras en todo el pie igual no es tan efectivo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Parece que esos son todos los mensajitos que Manito, tenemos en el chat. Las manitos que están levantadas. Ahora sí, hay uno que dice Samsung. No, no veo el nombre, pero dice Samsung. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, 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 hola. mire, Mi yo nombre quería es Irene. consultar, Oh, perdón. porque en un momento dijiste que estos se mueven como energías. Ujú. Si uno queda como cargada con las malas energías o no, No, con los no. masajes. No, porque acá no estamos haciendo un proceso de Reiki o un proceso de sanación a través de las energías. No estamos trabajando con las energías. Cuando hablaba de energías, hablaba de la energía del paciente, como un síndrome. Por ejemplo, tengo un problema al pulmón, ¿cierto? En la medicina china se habla de que el chi, el proceso del pulmón, no está como energético, no está generando el proceso correcto. Entonces, al moverlo yo con mi mano, voy a estar generando, como el efecto espejo que decía antes, que ese mecanismo, ese chi, esa energía del pulmón, no esté tan desbalanceada y empiece a equilibrarse, pero es del paciente. Yo acá, aunque tomo el pie del paciente con guantecitos, no estoy trabajando específicamente con la energía tanto del paciente como un reiki o como esas terapias o con mi energía, sino que yo estoy haciendo una manipulación en la zona plantar que va a tener un efecto a nivel del paciente, no mío. Ahora, obviamente, hay que trabajar de manera cómoda, ¿cierto? Para que no crear lesiones o cansancio excesivo en nosotros. Entonces, en una camilla, nosotros en un banquito a la altura, eso también lo aprendemos, ¿cierto? Y por eso también hay que hacer masajito en nuestros dedos, un masaje antes para nosotros y después ya comenzamos con el paciente. Pero no quedamos cargados ni nada
porque no trabajamos a nivel energético específicamente como el Reiki, para que se entienda la idea, ¿ya? Sino que es más con el proceso del paciente, a través de, por ejemplo, de un dolor, de una patología, de un punto gatillo, de un punto doloroso, de una deficiencia, de un órgano, de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta, Sí, consulta? mira, hola, buenas tardes, mi nombre es Irene. Hola Irene, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buena Qué tu clase. bueno. Mira, ¿Te mi gustó la pregunta era clase? excelente. Súper. Mira, Muchas mi cosas, pregunta, sí. harta información, pero bueno, de a poquito vamos a ir asimilando cuando revisemos más el material en el Sí, poder. sí. Mira, mi pregunta era como casi parecido a la de la compañera que ¿Ya? hizo anteriormente, ¿ya? No tanto como hacer Reiki, sino que si con la manipulación uno logra alinear los chakras o no. Más que aliviar los chakras, no. Aquí Ya, no trabajamos, claro, porque específicamente no con... trabajamos con transmisión de traspasar energía. No, no. Aquí Sí, 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 por trabajamos, eso. de cierta manera, trabajamos con energía, pero es la energía Pues la energía, del sí, sí, paciente que se manifiesta como una enfermedad. sí, ¿Ya? como una patología. Sí, sí, mi pregunta Exactamente. iba como casi relacionada igual que la compañera. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo. Muy amable. Súper. Ahí nos vemos en el curso, los dejo Chao. a todos Ya, cordialmente invitados. ¿Alguien más muchas tiene gracias. gracias a ti, Irene? ¿Alguien más Chao. tiene alguna duda, consulta, felicitaciones, lo que quieran? Mientras tomo yo tecito, ¿cuánto debe durar? Dicen en el chat. Va a depender, pero va de repente, a veces de los media hora más o menos, hasta puede ser una hora y media, pero va a depender. ¿De qué? Va a depender del diagnóstico y de las manipulaciones. Si yo hago, por ejemplo, 5 manipulaciones porque mi diagnóstico me lo pide, yo voy a tener que utilizar mucho más tiempo, ¿cierto? Porque recuerden que el ciclo es cuando yo termino a ambos pies, ahí es uno, y son de 3 a 5. Entonces, las maniobras que yo hice en un pie, ¿cierto? Uno, después hago las mismas maniobras, siempre repito, a menos que solamente el patrón indicado sea un órgano que se está solamente en un pie, ¿ya? Entonces siempre repito lo mismo, cuando termino ambos pies hay un ciclo. De nuevo, 2 ciclos. Y de nuevo, 3 ciclos. Pueden ser de 3 a 5 ciclos. Y desde eso va a depender el tiempo y también va a depender, yo sé que a algunos les interesa eso, cuánto voy a cobrar, ¿cierto? Puede ir desde los 20.000 pesos o 15.000 quizás como lo mínimo, ¿cierto? Hasta los 30.000. Va a depender de el tiempo, de la inversión de tiempo que ustedes realizan en cada masaje, el aceite, el elemento, lo que utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Cada cosa o cada componente que se va utilizando va también generando que el masaje sea quizás más costoso, ¿ya? Pero jamás cobrar tampoco, no sé, 10.000 pesos, 8.000 pesos, no, no regalen su trabajo. Además, cuando se cobra muy poco, se tiende a pensar que es de mala calidad. Yo siempre menciono eso, ¿cierto? De hecho, hasta uno mismo cuando dice encuentra 2 productos iguales y en una página está muy barato y en la otra página está un poco más caro, ¿cuál termina comprando uno? El un poco más caro porque el otro le da desconfianza. ¿Por qué estará tan barato? ¿Será malo? ¿No será original? Etcétera, etcétera. Entonces acá pasa lo mismo. Si yo hago una hora de reflexología podal y cobro 10.000 pesos, estoy regalando mi tiempo, mi inversión, mis energías, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Obvio, sí. Tiene razón, dice Karen. Sí, obvio. Siempre pasa eso, siempre pasa eso. Entonces, o 3 productos, uno muy barato, son iguales, uno de término medio y el más caro. Uno siempre deja el más barato y no lo compra.
Ya voy a comprar el término medio y son iguales. ¿Por qué? Porque lo barato tiende a uno pensar que es de mala calidad, que es o es falso o no, es muy barato. ¿Qué masaje va a ser? Entonces, eso también les da un nivel, ¿cierto? De profesional. Y también ahí les voy enseñando, bueno, varios tips de cómo la camilla y todas esas cosas que tienen que tener, porque todo eso también es para que se vea más profesional, como la ropa clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que aporte a algo profesional siempre va a ser mejor a la visión del paciente. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, consulta, duda? ¿No? Consulta. Estoy leyendo para los que siguen ahí, todavía estoy leyendo los mensajes en el chat. Consulta. ¿Cuánto cuesta el curso? 40.000 pesos cuesta el curso. Ahí volvió a decir Alejandra y mandó arribita también la publicidad. ¿Ya? Ahí eso de la inscripción y todo eso ya lo hacen ustedes interno y, y el pago, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera hacer alguna duda, pregunta, consulta? Felicitaciones, también acepto. Hola Giovanni, yo soy Sonia, soy de Antofagasta y ¿Cómo estás, he tomado Sonia? bien, súper bien, me han servido mucho los cursos, agradezco cualquier cantidad a todos, sobre todo a la profe también, a usted igual. La consulta mía es la siguiente, Súper. las personas, los pacientes, bueno, yo Ujú. trabajo en salud, la verdad, yo soy TENF, entonces quisiera saber que cuando el paciente, ponte tú, tiene que venir precisamente con algún tipo de patología o algún tipo de dolencia, o también puede ser, no sé, pues como que quiere un masaje especial y como para poder calmar todos sus órganos, no sé. Sí, 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 también puede ser. Hay masajes, no solamente tratamos patología, la gente, bueno, como tú lo sabes, la gente va al médico cuando ya está enferma o busca una solución cuando ya está enferma. Todas Ujú. estas terapias, desde la visión más integrativa y medicina china, son preventivas, es decir, que yo debiese hacerme terapia, la que sea, la que me guste, antes de. En base a eso y contestando tu pregunta, efectivamente yo podría hacer solamente manipulaciones para estimular mi sistema inmune, por ejemplo. Ah, No perfecto. porque tengo una patología específica o porque tengo un estrés, ¿cierto? Ahí, como decía anteriormente, voy a irme a la zona de la cabeza, sistema nervioso y voy a manipular todas las partes que tengan que ver con el sistema nervioso. Como se usa más para patologías de dolor o patologías crónicas, yo pongo esos ejemplos, pero no necesariamente es que alguien tenga que venir con una patología. De hecho, tengo una persona amiga que es podóloga clínica y hace esto para posterior, para también de cierta manera ejercer como una especie de sedación y que el paciente se relaje también en su consulta. Así que no necesariamente es para patologías que están asociadas como crónicas, ¿no? O de dolor. Se Y puede por ejemplo, hacer. y si es diabético, puede ser también, ¿o no? Sí, sí, también se puede hacer. Sí, Ah, sí, ya, las perfecto. únicas contraindicaciones son, como dije anteriormente, las lesiones, ¿cierto? Las personas embarazadas, las personas que están con cáncer, que tengo una herida, que tengo una inflamación, una fractura. Obviamente no voy a hacer reflexología ahí en esos aspectos, pero para todas las otras patologías va a funcionar muy bien porque va a ayudar a que esa patología, quizás me ha pasado con algunos pacientes, los medicamentos o las dosis de medicamento se las bajen. Por ejemplo, me pasó con un paciente que, bueno, hicimos varias sesiones y estuvo bastante tiempo en tratamiento, más obviamente yo le hacía acupuntura y otras técnicas, y claro, su desbalance o su desequilibrio de la patología de cierta manera en un momento se puso más lineal y el médico le bajó los medicamentos y claro, ahí hay un gran avance en términos de medicina. Súper, muchas gracias. Un saludo y estoy muy feliz por los cursos, me han servido mucho, he practicado con Qué los alfabetos. bueno, qué bueno me parece.
Muchas gracias a ti, Sonia, por tus Igual, comentarios y estaba que... dando ansiosa al curso, así que ahora me voy a organizar en los turnos y todo eso. Súper, Súper, gracias, muchas chao, gracias, profe. Sonia. Quiero consultar algo. Dígame, Eh, ¿Estos masajes sirve para la fascitis plantar? también yo doy unos tips ahí para la fascitis plantar, ejercicios que tienen relación con esta manipulación y con algunos ejercicios que tienen que ver más con la kinesiología o con la fisioterapia. También doy ahí algunos tips que se pueden hacer para la fascitis plantar. Como por ¿Y para ejemplo uno básico, sí, y para el espolón calcáneo? también. Sí, unos Ah, ya. básicos son con el pie para la fascitis plantar, uno básico con el pie sin calzado y sin calcetines. Se coloca una toalla en el piso de papel o de género, una toalla pequeña, y se trata de hacer esto, ¿cierto? Agarrar la toalla con los dedos, ¿cierto? Tiene que estar en el piso, se presiona y se suelta, se presiona y se suelta. Ese, por ejemplo, es algo básico que se hace como ejercicio para la fascitis plantar. O hacer una dorsiflexión y flexión, por ejemplo, como lo veíamos en la imagen, en un escalón. Si tengo una escalera o si tengo un banco en mi casa, yo de cierta manera hago una dorsiflexión con el pie, ¿cierto? Apoyándolo en la escalera, que haga esto, y después una flexión poniéndolo, por ejemplo, hacia el otro lado si es un escalón. Eso, por ejemplo, son básicos, pero sí, también va a servir la manipulación y ahí hacemos el movimiento quizás más en la zona plantar, no tan específicamente en un órgano, sino que más completa la zona de la planta del pie. Pero sí, también funciona y también sirve para todas las patologías de la zona plantar, del pie también. Ya. Y lo otro que quería dar las gracias, estuvo la clase buena y estuvo clara y las diapos igual estaban claritas. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Chicos y chicas, si no hay más consultas, si no hay más preguntas, ¿sirve para las varices? Sí sirve para las varices porque ahí trabajamos, tenemos que enfocarnos y trabajar en el sistema circulatorio. Y eso serviría, recuerden que es como un efecto espejo, decía yo, como un reflejo, ¿no? Y ahí sistema circulatorio para trabajar con las varices. El corazón tiene relación con eso. El vaso también, desde la visión de la medicina china. ¿Ya? El transporte y transformación también. Y ahí vamos aprendiendo que cada Sanfu o órgano tiene un mecanismo más amplio que en la medicina convencional y ahí vamos haciendo el análisis para trabajar las patologías. ¿Ya? Ya chicos, que estén muy bien. Les mando un saludo, un abrazo. Nos vemos en el curso, nos vemos en un taller o en una nueva clase introductoria de lo que viene. Los invito a seguirnos en las redes sociales. Síganme a mí también. Y ahí también están siempre lo que viene, los talleres, la información, etcétera. Gracias a todos, les mando un abrazo, que estén muy bien. Buena semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao.